Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí compartir este espacio en el Summit 2020 de Mujeres y Negocios. Cuando pensamos en el tema para hablar, hablábamos de la pandemia y de lo que significa la transformación cultural de este contexto, que ya no diría que es un contexto buca, sino tuca, porque en lugar de la volatilidad es la turbulencia lo que nos envuelve. Entonces pensaba, ¿qué transformación cultural puede existir sin la diversidad? Nosotros como mujeres hemos logrado que sea tema de agenda la igualdad de género. Estamos en camino que es arduo, duro y largo, pero estamos convencidas que es la única forma. Además, lo podemos vincular con el ODS número 5 de la Agenda 2030. Pero también hay algo que nos interesa, que es el ODS número 10, que es disminuir las desigualdades. ¿Y qué hablamos de desigualdad? ¿Y en qué pensamos cuando decimos desigualdad? ¿De qué hablamos cuando yo digo inclusión? ¿En qué pensamos cuando digo inclusión? ¿Pensamos en una inclusión porque hay una ley que nos dice cómo incluir? ¿O pensamos en la inclusión porque nosotros tenemos esa ventaja fantástica de ser incluidos y pensamos en los excluidos y en acercar esa brecha de desigualdad? En el ODS número 17 abogamos por instituciones sólidas, por la paz, por la justicia. Y una forma de llegar a ese resultado es con alianzas fuertes entre todos. Y ese entre todos significa entre las instituciones que formamos parte de cada país, de las pequeñas comunidades que entrelazamos y vamos a mejorar el entramado social de cada una de las sociedades que formamos parte, y nuestro país se va a beneficiar, y nuestro continente se va a beneficiar, y ¿por qué no el mundo? El mundo está allí, está para ser cuidado. Yo creo que hay tanto maltrato que vemos cotidianamente que es un deber cívico de todas las que participamos en este mundo y de negocios que seamos agentes transformadores, con un gran respeto a la diversidad. Tenemos el día 12 de octubre. ¿Ustedes recuerdan cuando eran niños qué era el 12 de octubre? Era el descubrimiento de América. En este momento tenemos varias versiones. Algunos dicen es el Día de la Hispanidad, otros de la diversidad cultural, otros del respeto a esa diversidad cultural. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de diversidad cultural? Si fuéramos niños, nos lo explican. Un día Colón vino a América, descubrió América, encontró personas que eran nativos, ellos nos dieron un montón de cosas y nosotros les dimos otras. Volvimos a España y España volvió a América. Y bueno, ¿fueron respetuosos de la diversidad cultural? Quizás no, porque hay una cosa que sí podemos hacer, enseñar qué es la diversidad. Y el respeto a través del ejemplo. Porque hay algo que insisto. ¿Qué es la ética? Es hacer las cosas bien. ¿Y cuál es el imperativo ético? Es la coherencia. Entonces yo tengo las leyes de inclusión. Tengo las leyes para que mi empresa tenga un porcentaje de inclusión de la discapacidad. Muchas veces las empresas no respetan ese porcentaje. ¿Y el sector público? Si vamos a la discapacidad, lo podemos ver en obras de teatro, en películas, y los actores que tienen esos roles
no tienen la discapacidad. Podrán interpretar la discapacidad sintiendo desde la discapacidad. Es un punto de reflexión, porque muchas veces cumplimos lo que la ley dice tomando puestos de trabajo con personas que tienen discapacidades, pero no preparamos a nuestros colaboradores ni para la estructura, para recibir esa discapacidad, no solo en la parte logística o de layout, en la parte actitudinal. Entonces así creo que como comunicadores, como mujeres de negocios, tenemos la seria responsabilidad de hacer comprender primero que es la discapacidad y que todos tenemos alguna discapacidad. Una discapacidad a lo mejor en nuestras ideas, en nuestra opinión, en nuestra etnia, en nuestros lenguajes. Entonces, la comprensión profunda de nuestra discapacidad hace que al otro lo podamos incluir más fácilmente. El hecho que existan cupos no significa la aceptación y el trabajar genuinamente en ese tema. Cuando hablamos de diversidad, no solo hablamos de discapacidad, también tocamos otros temas, como es género. En este momento, creo que sabemos todo qué significa LGBT, pero también se han agregado otras letras, y que es la I y la Q. Entonces, más para aprender y para comprender que existe una identidad sexual, existe una orientación sexual. ¿Eso lo podemos modificar? No. Cada uno tiene el derecho de su elección. Lo que podemos hacer es enseñar a respetar, enseñar a no discriminar, a enseñar que puede ser algo intersectorial. Yo puedo ser mujer y puedo ser negra, o puedo ser nativa, o puedo ser discapacitada auditiva, mujer y negra. Y aquí estoy juntando diversas causas que pueden hacer que mi salario disminuya. En la Escola de Aberge de Brasil me invitaron a formar parte de un curso maravilloso de diversidad. Y ahí pude aprender que era más difícil para una mujer tener una carrera ascendente porque era negra y tenía su pelo crespo o su cabello crespo o tenía su nariz achatada. Es aquí cuando uno puede entender a través de las historias de los demás que hay miles de injusticias que podrían evitarse con políticas claras de diversidad, de respeto a la misma, pero también con una concientización de cada una de las personas que forman parte de nuestras empresas o de nuestras instituciones, asociaciones, cámaras, de los significados. Si no es un diálogo permanente, una conversación donde le damos el peso a consensuar significados, difícilmente logremos los objetivos. Hablamos de género, hablamos de etnias, hablamos de lenguajes, hablamos de opiniones, hablamos de ideologías, hablamos. Ahora, ¿cuánto practicamos el respeto? ¿Cuánto practicamos la solidaridad? ¿Cuánto practicamos los ODS de la Agenda 2030? Tenemos hambre cero y esta pandemia nos ha sumergido donde la estadística más optimista dice que vamos a tener un 10% más de pobreza extrema en el 2021. Esta pandemia es tan dolorosa, pero también es una gran maestra. Una gran maestra que nos sitúa en un lugar donde nosotros podemos hacer por el otro.
Decía el filósofo Harari, aquellos que se encierran en sus fronteras y convierten al nacionalismo en el nacionalismo más fuerte, tratando de ignorar que el resto del mundo existe. Qué equivocados están. Esta pandemia ha demostrado la mortalidad del hombre y la universalidad del hombre. Mientras haya un caso de COVID, todo el mundo va a estar girando sus ojos y mirando ese hombre o esa mujer porque nos puede volver. Yo di una conferencia en marzo, cuando recién comenzaba esto. Creo que sabemos muy poco y creo que tenemos un mundo para aprender. Lo que sí estoy segura, que podemos salir fortalecidos y que los valores universales tienen que ser caminados. Tenemos que, como mujeres que lideramos empresas, como mujeres que lideramos asociaciones, nunca más actuar que el ejemplo en todas las actitudes. Tenemos que ayudar. Y eso de decir que miremos a los niños, que ellos son el futuro, estamos muy equivocados. El futuro somos nosotros en el presente accionando hoy. Quizá esta conferencia no sea una conferencia que ustedes estén acostumbrados a recibir en un congreso de mujeres y negocios, pero yo les pregunto, ¿qué negocio podemos imaginar sin humanidad? ¿Qué negocio podemos imaginar sin reclutar el talento y mantenerlo con valores arraigados? Podemos poner en práctica la inteligencia artificial, podemos tener la mejor app diseñada, el mejor software, pero sin la inteligencia emocional de escuchar al otro, difícilmente logremos el objetivo. Y sin la inteligencia emocional, yo no puedo acceder a la inteligencia que más importa en este momento, que es la inteligencia social. No puedo ser una mujer de negocio y pensar en mi empresa sin pensar en todo lo que significa tener esas fuentes de trabajo, los colaboradores con sus familias, lo que significa trabajar home office, lo que significa el balance entre lo profesional y personal. Disculpen, pero la virtualidad hace que trabajemos el doble. Entonces, tips, consejos, corten para el almuerzo. Pero no corten 15 minutos, ni se lleven el plato al lado de la laptop, ni sus colaboradores tampoco. Traten de cortar, porque necesitamos levantarnos, necesitamos hacer las tareas domésticas. ¿Dónde se ha dado el mayor caso de burnout? En las mujeres jóvenes y con hijos, trabajando con los hijos, la computadora, las tareas domésticas, y esto va para largo. Vamos a tener mucho camino por recorrer. Las vacunas todavía no están. Escuchaba una científica suiza el mes pasado cuando estuve en España que decía que probablemente la humanidad sea vacunada si existe una vacuna y que seamos inmunes y no tengamos que darnos la vacuna como la de la gripe todos los años en el 2022. Pero que las medidas de asepsia las vamos a tener que utilizar hasta el 2024. Entonces, mujeres, hombres que trabajan con nosotras, tenemos que formar un equipo sólido de contención a aquellos que trabajan alrededor de nosotros, de contención a aquellas asociaciones que nosotros podemos tomar las decisiones. Seamos humanos, porque la humanidad reclama a gritos más humanidad, porque vemos en este momento que se caen las máscaras y aparece lo genuino. Entonces, si nosotros tenemos presidentes, como en algunos países, donde quieren poner a los gays en barrios, ¿de qué respeto a la diversidad estamos hablando? O lo que está pasando en Bielorrusia, o lo que está pasando en distintos países que no están tan cerca. Lo que pasa acá en Argentina, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Estados Unidos.
Es cierto, lo que pasa en Estados Unidos y pronto estamos con las elecciones y veremos lo que significa quién lidera una potencia como esa. Veremos qué pasa con China y su rol en este mundo. El COVID vino de China, pero también vinieron un montón de otras cosas de China. La compra de barbijos, la compra de material descartable. Entonces nosotros buscamos cuidar el planeta y a la vez los insumos no se pueden reciclar. Entonces vamos a aumentar los mares de plástico. El mundo en este momento está floreciendo porque no tenemos tantos automóviles, prácticamente muy pocos vuelos, entonces la huella de carbono está mucho mejor. Pero a la vez tenemos la pérdida de 50 millones de puestos de trabajo en lo que es la industria de la hostelería, de la gastronomía, de la aeronáutica. Es un mundo que nos va a necesitar creativos, nos va a necesitar estrategas, nos va a necesitar humanos. Cuando hablamos de diversidad, no solo hablamos de género, no solo hablamos de religión. Tenemos el caso del maestro en Francia que por mostrar unas caricaturas de Mahoma fue decapitado. Yo creo que este mundo necesita más paz. Yo creo que necesita palabras suaves, que creen puentes para llegar a las distintas audiencias de una forma que convenza al otro de lo que nosotros podemos hacer si trabajamos juntos. Para pensar hay que pensar en grande, decía Ortega y Gasset. Para soñar no hay límites, pero yo opino que podemos empezar por transformar nuestras realidades. La transformación cultural comienza por uno mismo y tenemos la obligación de hacer de nuestra conducta un ejemplo cotidiano que será seguido por quienes están a nuestro alrededor. Uno ve la ONU, la UNESCO, todo lo que significa en diversidad, y no es en definitiva que el respeto hacia los derechos humanos. Los derechos humanos que necesitan ser respetados. Y no importa dónde estos sean violados. Debemos ser la voz fuerte, firme, convencida, que defienda a las personas donde quiera que estemos. Tenemos herramientas, tenemos tecnología, estamos conectados. La conectividad en este mundo es una causa de desigualdad. Los que menos tienen son los que menos conectados están. Si no están conectados, están fuera del sistema. Lo vemos en la educación, en las brechas que hay del que puede acceder a una educación y el que no puede. Yo creo que como empresas, como mujeres de negocios, y al tener el acceso a tantas herramientas que pueden conducir al cumplimiento de los objetivos que nos hemos propuesto, definiéndolos, tenemos una gran oportunidad de construir lo genuino y que cada una de nosotros encuentre sentido a su día. Porque en esa búsqueda de sentido permanente que tiene el ser humano, creo más que nunca que tenemos que celebrar cada momento.
porque en la celebración de la vida está lo genuino y medular para seguir construyendo. Sin esa energía, sin ese positivismo, es difícil sobrellevar no solo una pandemia, sino un contexto que necesita de toda nuestra flexibilidad para adaptarnos no solo a los cambios y virajes económicos y sociales, sino a la innovación y creatividad puesta en su magnificencia en las ideas para sobrevivir. Yo quiero agradecer esta invitación y espero que este momento donde hemos reflexionado juntas, porque cada palabra que les digo es cada palabra que me digo. Cada día que amanece, trato de comprender un poco más. Trato de ponerme los zapatos de tanto que están sufriendo. Trato de ser mejor persona, porque jamás van a encontrar un buen profesional que no tenga detrás una persona con valores sólidos que realmente se ocupe del prójimo, creyendo que la ocupación por el prójimo es su deber ser y que así vale la pena vivir. Quiero agradecer y tienen todos mis datos para poder acceder a mayor información y bibliografía. Gracias. Hasta pronto.